This call is now being recorded. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí se ve. Ya. Vamos a empezar con lo que han ido pasando en el transcurso de la semana. Y era más acerca de una introducción de estos conceptos fundamentales. Ya. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de esta parte. Como han debido ver, la materia es lo que está formado de las cosas que nos rodean, ya que estas van a tener una masa y cierto volumen. En la masa va a ser tipo que va a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo y va a tener en sí su peso. Se va a medir estas en kilogramos. Otro sistema internacional de unidades sería los gramos, las libras. Entonces, de esa forma se va a ir midiendo lo que es la masa. También un volumen va a ser lo que va a ocupar un lugar en el espacio. Según su tamaño, esto se puede medir en litros, centímetros cúbicos, entre otros. También vamos a hacer un repaso acerca de lo que son los estados de la materia. Entre ellos, los que tenemos son los estados sólido, líquido y gaseoso. Pero también hemos ido viendo que está el estado del plasma. ¿Ya? Entonces, lo que le caracteriza a un sólido va a ser de que tiene un volumen y forma fija. Lo que le caracteriza a un líquido es que tiene un volumen fijo, pero su forma cambia. Y a un gaseoso que no tiene un volumen ni una forma fija. Entonces, si recordamos las partículas en sí de un sólido, su estructura es más unida. En cambio, en un líquido, lo que va a pasar es que sus moléculas están más dispersas, están más alejadas. Y lo que pasa en un gaseoso es que sus moléculas van a estar mucho más dispersas, lo que hace que no tengan ni un volumen ni una forma fija. Por ejemplo, están en aquí lo que son las nubes. En cambio, en el estado plasmático va a ser nuestro cuarto estado de la materia. En sí, en cantidad, va a ser lo que es el primero, porque este es el que hay en mayor proporción en el universo. Entonces, eso sería más del estado plasmático. Además que este mismo estado se va a generar o se produce a altas temperaturas, lo que provoca que los electrones se separen del átomo. A lo que me refiero es que aquí va a estar el átomo, el núcleo del átomo, y sus orbitales electrones estarían en aquí. Y lo que hace este estado plasmático por la elevación de la temperatura y la presión es que estos electrones se separen y se vayan alejando del núcleo. Ahora también tenemos a lo que son los cambios en la materia. Y entre ellos están lo que son los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos, vamos a ir viendo lo que es la composición en la cual no va a cambiar la materia. Por ejemplo, eso tenemos lo que es el agua, que va a pasar de un estado de líquido a sólido. Pero por más que pase de este estado de líquido a sólido, sigue siendo las mismas moléculas, va a ser, sigue el H2O. Entonces va a seguir teniendo la misma composición. En cambio, en un cambio químico, lo que lo representa más es una cambiar en sí su composición. Por ejemplo, tenemos a lo que es el papel. Y que si
lo combustionamos, entonces lo que vamos a obtener son cenizas y humo. Esto sería ya un cambio irreversible. Ya no volverías, si quisieras volver atrás, ya no volverías a tener tu mismo papel. Esto generalmente se los usa en lo que son nuestras reacciones químicas. Y también están lo que son las mezclas. Esto, ya. En las mezclas va a ser, en las mezclas va a ser la unión de dos o más sustancias. Entre ellas vamos a tener las homogéneas y las heterogéneas. En estas vamos a ver que son mezclas en las que no diferenciamos en sí sus sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es para preparar un licuado, leche, plátano y azúcar. En el momento de licuarlo, lo licuamos todo y al momento de querer ver solamente en el vaso, vamos a ver solo una fase, la cual no vamos a poder volver a percibir lo que es el azúcar o el plátano por separado. Entonces eso ya sería una mezcla homogénea. En el caso de las mezclas heterogéneas van a ser, lo más común sería preparar una ensalada de fruta, en la cual esté compuesta por uva, frutilla y cereza. Entonces, por más que la cortemos a la mitad o ambas, entonces todo lo vamos a poner en un recipiente y aún así vamos a poder ir distinguiendo cada una. Todo esto vamos a ir viendo, mayormente vamos a ejemplificar lo que son los estados de la materia y también parte de las mezclas. Los cambios en la materia se va a ejemplificar a la siguiente clase. Ahora, para recordar los cambios y los estados de materia. Los estados de la materia van a ser lo que son sólido, líquido, gaseoso y estado plasma. El cambio de estado de un sólido a líquido lo vamos a llamar fusión. El cambio de líquido a gas, que mayormente serían cuando hacemos hervir el agua, lo vamos a llamar vaporización. Y el cambio de gas a plasma, este se va a llamar ionización. Este estado de ionización, el que viene de aquí para acá, va a ser el estado más cercano al gas, porque este va a tener esto es cuando un gas se puede calentarlo hasta que sus electrones o iones se separen. Por eso esto se va a llamar lo que es la ionización. Y volver desde el plasma hasta el gas va a ser lo que lo vamos a llamar la desionización. Y esto es cuando el plasma lo vas a ir enfriando, cosa de que se convierta a gas. También tenemos lo que es el de gas a sólido, que va a ser la deposición. En esta deposición, un ejemplo podríamos tener que a bajas temperaturas que provocan que el vapor de agua de las nubes se conviertan en nieve. Y también tenemos lo que es la sublimación de sólido a gas, que este no va a pasar por un estado líquido. Entonces, esto lo vamos a llamar, un ejemplo de esto en sí sería lo que es la sublimación del yodo, que posteriormente lo vamos a ir viendo. Ahora, aquí vamos a ver más ejemplos sobre los cambios y los estados de materia. En la primera imagen, en esta, que va a ser nuestra primera imagen, vamos a poner lo que es un estado de la materia. Y este estado esta estructura es del cloruro de sodio, o más conocido como nuestra sal común. Y como se podría ver, esta tiene una estructura muy compacta entre sus moléculas, entre los cloros y los sodios. Y
En el chat le podrían decir, está súper sencillo, de qué estado sería. Sólido, creo. Sólido. Sí. Están en lo correcto. Es el estado sólido. Ahora, la siguiente imagen, está la número 2, está pasando, es un metal cualquiera, que estaría pasando de su estado de sólido a líquido. Y esto se debe a la elevación de su temperatura. Entonces, podrían decirlo esto igual que esto ya sería un cambio de estado. Entonces, ¿qué cambio ya sería? Fusión. Sí. Si vemos aquí, el estado de sólido a líquido va a ser fusión. Entonces, ponemos este cambio de estado que es fusión. Sigamos con más ejemplos. En los truenos, ¿qué es lo que ocurre en estos truenos, en estos rayos o descargas eléctricas? Estos van a ser lo que son, bueno, en sí ya son plasmas, porque estos hacen choques que hacen que se separen las cargas eléctricas. Y lo que va a estar arriba van a ser las cargas positivas, que van a ser estos los protones que se quedan en las nubes, y en abajo estarían las cargas negativas, que son los electrones, que estas bajan con intensidad y con esa carga eléctrica. También esto mismo sucede porque van a ser elevadas a altas temperaturas, que serían de unos 27.000 grados centígrados. Por eso se necesita bastante temperatura para que ocurra. Entonces, esto sería un estado, el cual es... Bueno, Ionización. disculpa. Ionización. No, estos son los estados este es el estado plasmático, porque se necesitan las elevadas temperaturas. Y además se trabaja más con iones en sí. A eso lo llamamos más, o sea, ese arranque que tenemos de los electrones y que se convierten en iones, entonces eso estaría generando lo que es nuestro estado plasmático. Entonces, aquí lo vamos a tener plasma. Ahora, el siguiente ejemplo es respecto a lo que les comentaba, que es la sublimación del yodo. En aquí vamos a tener lo que es nuestro estado sólido, nuestro yodo, y en aquí vamos a tener lo que es nuestro gas. Para este yodo, este cambio de estado directamente va a ser de un estado sólido, como lo vemos, a un estado gaseoso. Esto ocurre cuando lo calentamos el yodo a unos 184 grados centígrados al momento de calentarlo. O sea que ya no estaría pasando de este estado sólido a un líquido, sino directamente al gas. Podrían escribirlo también, ¿qué cambio de estado sería? Sublimación. Uh-huh. Si vemos de sólido a gas, en aquí, sólido a gas, como está aquí, es sublimación. Sí, estoy en lo correcto. Ya.
Sigamos con estos ejemplos. Ahora tenemos a lo que es el Sol. Que el Sol en sí es más el plasma, es un estado de plasma que está lleno este mismo de átomos de hidrógeno y de helio, que han perdido, o sea, que han sido arrancados sus electrones. Por eso es tipo de, en aquí está el átomo, en aquí se los vuelvo a explicar, sus electrones orbitantes. Y lo que pasa en el estado plasmático es arrancar esos electrones a elevadas temperaturas y presiones. A eso se refiere mayormente el estado plasmático. Y lo que pasa en el Sol es de que esta composición que tiene el Sol, que es de helio e hidrógeno, es de que han perdido totalmente o parcialmente sus electrones debido a estas elevadas temperaturas que hay en su interior. Entonces, por eso al Sol, también hay una teoría del Sol que dice, ya que está en un estado plasmático, y ya que lo sabemos que lo podemos teorizar, que si se enfriara, como en este caso, que pasara de un plasma a... ¿Qué es lo que va a pasar con el Sol? Pues estaría pasando directamente a ser un gas. Entonces al Sol lo vamos a poner como, ya ahí sería la 5. Esto es un estado de plasma. Ahora, por aquí también vamos a tener a otro ejemplo que es igual sencillo, que sería el diamante. El diamante, ya que es una estructura súper fuerte, un cristal muy fuerte, y sus estructuras es demasiado compacta. Entonces, esto igual lo podrían decir, ¿qué estado sería? Sólido. ¿Sólido? Sólido. Sí, es un sólido. Por la estructura compacta que tiene y por la dureza que tiene el diamante. Ahora en aquí vamos a seguir, que sería nuestro séptimo ejemplo del hielo que estaría pasando, igual ya lo vimos, pero estaría pasando el hielo de lo que es de sólido a líquido. Esta sería Fusión. Fusión. sí, si vamos sólido a líquido. Si vamos aquí, de sólido a líquido, es fusión. Entonces, este cambio va a ser fusión. Y por último, sería otro sistema más compactado entre las moléculas. Y este ejemplo estaríamos dando lo que es el oro. Y ahí se ven los lingotes de oro. Esto sería un estado. Y este estado se llamaría Sólido. 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 sí. Ahora continuemos. Con la clasificación de la materia sigue y vamos a ejemplificar más acerca de los elementos, de los compuestos. Entonces, ya sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Las sustancias, y se van a dividir en sustancias puras y en otras en mezclas. En las sustancias puras vamos a tener a lo que son nuestros elementos, que van a estar formados de la misma especie. Por ejemplo, tenemos aquí al hidrógeno y aquí al oxígeno. Es una molécula, pero está formado por dos de la misma especie. Y en general tenemos a lo que es a nuestra tabla periódica. Todos esos son nuestros elementos que vamos a ir teniendo
que bueno, tenemos todos nuestra tabla periódica y todos esos son elementos. Lo que diferencia de un elemento a un compuesto es de que en el compuesto va a haber la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas. Por ejemplo, el agua. Aquí va a tener nuestro oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Nuestro H2O. Entonces, este compuesto ya no estaría solamente estaría siendo un elemento, sino ya estaría siendo un compuesto porque ya estaría trabajando con dos elementos. Entonces, para el mismo caso sería para lo que es de nuestro dióxido de carbono. Nuestro dióxido de carbono sería 2 oxígenos y un carbono. Que de la misma forma, este estaría trabajando con dos elementos. Ya esos serían consideradas moléculas. Las mezclas. En las mezclas vamos a ver que son la unión de dos o más sustancias. Entre ellas vamos a tener a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas no se va a poder identificar las sustancias que están mezcladas. Aquí tenemos lo que es el alcohol y el agua. Entonces, ya que van a tener propiedades similares al momento de unir este alcohol a este agua, no vamos a poder distinguir entre ambas. Por eso va a ser una mezcla homogénea. También vamos a tener la sal y el agua. Al momento de disolverla con una varilla, entonces vamos a ver que ahí no se va a poder distinguir entre nuestra sal y nuestra agua. Claro, esto siempre no se sobresature nuestra sal al agua, porque de lo contrario ya estaría formando otra fase en aquí abajo. Si ponemos bastante sal, entonces en aquí ya se estaría depositando lo que es nuestra sal y poco ya estaría en lo que es en nuestro líquido, en nuestra agua. Por lo tanto, esto ya no sería una mezcla homogénea. Por eso hay que saber más o menos hasta dónde llegar, hasta qué punto llegar, para que siga llamándose mezcla homogénea con el agua. En las heterogéneas las vamos a poder ver a simple vista y van a ser mezclas en las cuales se van a distinguir las mezclas heterogéneas por tener propiedades distintas. En este caso va a ser lo que es el aceite y el agua. El aceite estaría encima porque tiene una menor densidad que el agua. Entonces en ahí estaríamos viendo directamente estas dos fases que van a ser el aceite y el agua, y por lo tanto es considerada una mezcla heterogénea. Y también otro ejemplo sería el agua y la arena, que de igual forma van a tener dos fases y en las cuales se pueden distinguir. Ahora, vamos a tener lo que son los sistemas. Para algunas clasificaciones más específicas van a ser para nuestro sistema homogéneo y para nuestro sistema heterogéneo. Primero, lo que se debe ver es que tengan el número de fases igual a 1. También en un sistema, claro. También tienen que tener las mismas propiedades intensivas en todos los puntos de su masa. Lo que quiere decir que en todo el sistema que pongamos esta fase tiene que ser lo mismo. No pueden haber partes en las que no tenga, o sea, distinta como en caso de las heterogéneas. Tienen que ser los mismos en cada punto de su masa. También las partículas que lo forman no se van a observar ni aún ante el ultramicroscopio. Y también no presentan superficies de discontinuidad. Ahora, para el sistema heterogéneo van a tener diferentes propiedades intensivas en dos o más puntos de su masa.
Ya. Y estas pueden observarse las partículas que se forman con diferentes instrumentos de observación. Y también presentan superficies de discontinuidad. En estos instrumentos vamos a tener lo que son los microscopios y también, como en aquí mencionábamos, a los ultramicroscopios. Ahora vamos a empezar con unos ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Un momento, por favor. Ahora sí, van a disculpar. Ahora vamos a poner como ejemplos lo que sería el vino. Que el vino va a ser una mezcla que contiene agua, azúcar, levadura y frutas. Y estas mismas van a ser mezcladas de manera uniforme. Entonces, para esto, quisiera que me digan qué tipo de mezcla sería, homogénea o heterogénea, para lo que es el vino. Heterogéneo. Homogéneo. Homogénea. Homogénea. Heterogénea. No se nota el alcohol. Heterogénea de una fase. En sí, esta va a ser homogénea, porque el vino está de manera uniforme. O sea, por más que lo veamos en sí con un microscopio, vamos a ver que su fase va a ser continua. Por eso, por más que esté con varias mezclas, esto mismo se va a poder mezclar de manera homogénea. Por lo tanto, va a ser homogénea. O sea, recuérdenlo, por más que tenga varias mezclas, si su fase es continua, entonces va a ser esta la homogénea. Ahora la siguiente, que tenemos a lo que es el agua y el aceite, que el agua va a tener una densidad de 1 gramo centímetro cúbico, a comparación del aceite que tiene una densidad aproximada de 0,7 y 0,9 gramos centímetros cúbicos. Por lo cual la mayoría de los aceites, como lo vemos, van a ir flotando y son menos densos. Entonces, para esto, ¿qué mezcla sería? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Heterogéneo. Sí, están en lo correcto. Ya. Ahora vamos a seguir con lo que son más ejemplos. Esto sería nuestro tercero. En aquí lo que vemos es al bronce, que el bronce va a ser una aleación entre el estaño y el cobre. Y generalmente estas, para aprender un poco más, ya, lo usamos en lo que son, lo han debido ver, tal vez en armas, en monedas, también lo usaban en las guerras, que serían en cañones, entre otros. Entonces, esta ya que es una aleación, sería de estaño y cobre, estaría siendo una Homogénea. 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 sí, va a ser homogénea. Ahora para la cuarta, ¿qué sería el agua y lo que es la parafina?
La parafina en sí es una cera que se extrae del petróleo. Entonces, el agua y la parafina, como lo vemos en aquí, la parafina Es una- sería una cera, un aceite, y el agua va a ser, pues es un líquido. Entonces, entre esto, véanlo como un aceite y un agua. ¿Qué mezcla sería? Heterogéneo. Heterogénea. Ajá, sí, es heterogénea. Ya. Ahora ya tenemos a nuestros últimos ejemplos, los cuales van a ser el acero. El 5. Ya. En el 5 estaríamos teniendo lo que es nuestro acero. Y tal y como está, tal como lo ven. Entonces, esto es una mezcla sólida en una aleación de carbono y hierro, mezclados igualmente de forma continua. Estos lo usamos también, como han debido ver, en utensilios, tornillos y herramientas. Y para esto sería una mezcla homogénea o heterogénea. Homogénea. Sí, van a ser mezclas homogéneas. Y en aquí ya tenemos más ejemplos que vemos a diario de lo que son las mezclas heterogéneas, como ser la ensalada, en la cual podemos distinguir de qué estaría compuesto el azufre con limaduras de hierro y también lo que a todos les encanta, un chocolate con pasas, que se puede distinguir entre el chocolate y la pasa, entre la fruta. Ahora sí, un momento más, por favor. Ahora sí. Ya, ahora también vamos a recordar también un poco acerca de lo que son nuestros sistemas abiertos, cerrados y aislados. En un sistema aislado, lo que genera es de que el sistema no intercambia lo que es materia ni energía con su entorno. Es solamente para ese sistema. Por eso cualquier energía que quiera entrar no la va a dejar. O cualquier materia que quiera salir tampoco va a dejar. También recordemos al sistema cerrado. Un sistema cerrado va a ser el cual no intercambia, no hay un intercambio de materia, pero sí hay un intercambio de energía. Y por último vamos a tener a lo que es nuestro sistema abierto. Para nuestro sistema abierto, sí va a haber intercambio de materia y también va a haber intercambio de energía. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, el ejemplo más común que se da, que sería un sistema abierto de aquí, del vasito con café. Sí tiene intercambio de energía porque en aquí estarían las ondas de calor con el ambiente. Sí, también tiene cambio de materia porque estaría saliendo vapor de agua. Entonces hay ese intercambio, existe ese intercambio con el entorno. Un sistema cerrado, que sería este caso, que lo estarían tapando lo que es la tacita, con cualquier objeto, el cual estaría cerrando en sí, que no salga, previniendo de que no salga, no hay un intercambio de materias. Entonces, en aquí no se estaría intercambiando lo que es la materia, pero sí la energía. ¿Y cómo vamos a intercambiar la energía? Por la calor. La calor aún estaría en contacto directo con el entorno.
Y por último tenemos a nuestro ejemplo del sistema aislado. Pues lo que siempre tenemos, o tal vez tengan o no, pero sería un termo generalmente. Lo que hace el termo es conservar el calor y conservar a la materia. Entonces, en este termo sería de que no va a haber intercambio de calor, no existe, y tampoco existe un intercambio de materia porque está completamente sellado. Entonces, así recordamos lo que es el sistema abierto, cerrado y aislado. Ahora, vamos a ver lo que son un pequeño recordatorio acerca de lo que es un componente y una fase. El componente va a ser el menor número de constituyentes químicos independientemente variables necesarios y suficientes para expresar la composición de cada fase. Aquí se dice, aquí estaríamos recalcando lo que son variables necesarias y suficientes para ver la composición de cada fase presente en cualquier estado de equilibrio. Y para una fase vamos a ver lo que es la parte homogénea del sistema, físicamente diferenciable y mecánicamente separable. Entonces estaríamos tomando lo que es la parte homogénea del sistema. Un sistema compuesto por una fase. Solo una fase va a ser homogéneo. Ya cuando este tenga más fases, lo vamos a llamar heterogéneo. Entonces, aquí tendríamos lo que es nuestro aceite y agua. Aquí sería una fase. Aquí va a ser otra fase. Porque aquí estaría solamente un sistema o una mezcla homogénea. Y aquí estaría aparte puro aceite, entonces va a ser nuestra otra fase y nuestro claro diferenciador aquí se vería. Y si ambos separamos, pues cada uno va a ser un componente. El primer componente va a ser nuestro aceite, el siguiente componente va a ser nuestra agua. Si lo separamos por un embudo de separación, materia que ven aquí es un embudo de separación, lo cual solamente al abrir la llave, con eso estaríamos separándolo de una manera sencilla. Ahora, vamos a tener estos ejemplos de sistemas y fases, que también ya lo han debido ir viendo. Entonces, vamos a empezar. En la primera imagen. Va a ser una... Primeramente estamos en un vasito, el cual está abierto, en la cual tiene corcho, agua y arena. Para empezar. ¿Qué tipo de sistema sería? ¿Abierto, cerrado o aislado? Abierto. Abierto. Sí. Es un sistema abierto. Ahora, ¿qué tipo de mezcla sería? Heterogénea. 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 Sí, está en el correcto. Heterogénea. Ya. Ahora tenemos que saber acerca de las fases. Entonces, ¿cuántas fases tendrían? Y tenemos que saber que aquí sería una fase, corcho. Aquí sería otra fase del agua y abajo sería otra fase de lo que es la arena. ¿Cuántas fases tendría? ¿Trifase? 3. Trifásico. Sí. 3 fases o trifásico. Y ahora vamos a hablar acerca de los componentes. ¿Cuántos componentes tendría? 3. 3.
Sí, los cuales serían lo que es nuestra agua, nuestra arena y nuestro corcho. 3 componentes. Ahora vamos a ir con el siguiente ejemplo. Para empezar, va a ser ya un envase cerrado. Entonces, para esto sería un sistema Cerrado. va a ser un sistema cerrado. Y en aquí estamos viendo lo que va a ser nuestro vapor de agua, solución de sal en agua y la sal sólida no disuelta. De esto desde lo que les hablaba, de que cuando hay sobresaturación de la sal, entonces ya no se puede disolver en lo que es nuestra solución. Por lo tanto, estaría creando otra fase. Entonces ya sería esto una mezcla. Heterogénea. Ujú. Ya. Y las fases Tres fases. ya. Entre fases vamos a tener 3, las cuales van a ser nuestro vapor de agua, nuestra solución y nuestra sal, que estarían igualmente separadas de forma muy visible. Entonces estaríamos contando con las 3 fases. Y aquí tienen que ver que esto es vapor de agua, sal en agua. Ahora, ¿me podrían decir cuántos componentes tiene? 1, 3. Tiene dos. 2. 2, ¿cierto? Dos componentes. Dos. Ajá, porque en aquí sería el agua en vapor y en aquí sería igual el agua. Estaría en solución, en líquido y también tendríamos la sal. Entonces, nuestros 2 componentes van a ser el agua y la sal. Ya. Ahora, en aquí, ¿me podrían decir qué tipo de mezcla sería la leche? Homogénea. 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 Ya, a ver, ahora de eso les voy a explicar. Ujú. Pero les voy a explicar bien por qué. En este caso de la leche, tenemos que recordar, va a ser en sí un sistema inhomogéneo. Este sistema homogéneo va a ser según su método de observación que vamos a ir teniendo con la leche. Porque si recordamos, en aquí, a ver, primero les voy a explicar. En aquí tenemos lo que son las micelas de caseína. ¿Y qué son estas micelas de caseína? Son proteínas presentes que van a estar en la leche, asociadas con calcio. También tenemos nuestra fase, la fase acuosa, que esta va a tener minerales y algunos glúcidos que van a estar disueltos en el agua. Y también vamos a tener como emulsión a la grasa en el agua. Entonces, esto vamos a recordarlo. Ahora, si venimos aquí, está aquí. Ya. En aquí nos dice el sistema homogéneo que en las tienen las mismas propiedades intensivas en todos los puntos de su masa y que las partículas que lo forman no se observan ni ante un lente, ante el ultramicroscopio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que por más que lo veamos en un sistema homogéneo con un ultramicroscopio, no vamos a poder ver esas separaciones que hay. En cambio, en las heterogéneas van a tener diferentes puntos
diferentes propiedades intensivas en dos o más puntos de su masa, y estas se van a poder observar con diferentes instrumentos de observación. Por eso, en el caso de la leche, se podrá ver una sola fase, lo cual nos haría decir rápidamente que es un sistema homogéneo. Pero si lo vemos, como nos dice realmente su propiedad con algún material, el cual lo podemos ver de forma más clara, vemos que tiene diferentes micelas, glóbulos grasos y la misma fase acuosa. Por lo tanto, esta va a ser una mezcla heterogénea. ¿Ya? Y sus fases van a ser, en aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces va a tener las 3 fases. Y entonces así es como se lo ve a la leche. En eso hay que tener un poco de cuidado. Pero más que todo estos sistemas se llaman por eso himnogéneos, que va a ser según su método de observación. Esto mismo sucede con lo que es la sangre. La sangre en sí va a estar constituida de algunos glóbulos rojos, glóbulos blancos, también algo de plaquetas, entre otros, que si lo vemos normal a nuestra simple vista, vamos a decir que es solo una fase. Pero en realidad, adentrándonos más, vamos a ver que es ya una mezcla heterogénea, porque tiene más componentes en sí. Ya, vamos a pasar ahora con el siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo, vamos a tener lo que es agua, hielo seco y vapor. Y vamos a hacer esto. Vamos a encerrarlo por completo a este vasito, en el cual no haya ningún intercambio de energía ni materia. Entonces, ¿qué sistema sería? Heterogéneo. ¿Aislado? Aislado. Sí. Aislado. Sistema aislado porque no va a tener ningún intercambio de materia ni energía. Ahora vamos a ver lo que son las fases. ¿Cuántas fases tendría? Tres. 3. 3. Sí. Va a tener lo que es nuestra agua. También estaría en aquí el hielo seco, el dióxido de carbono y también nuestro vapor. Y el vapor va a ser el dióxido de carbono en forma de gas. Que esto, como lo vemos en la figurita, al contacto con el agua directamente empezaría a sacar un gas muy tenso. Entonces vamos a tener 3 fases o un sistema trifásico. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes. ¿Cuántos componentes tendría? 2. 2. 2. Sí. Tres. No, va a tener 2, porque estaríamos hablando en sí del mismo hielo seco, pero de aquí estaría viniendo lo que es en sólido. Y en aquí tendríamos al mismo hielo seco, pero en gas. Por lo tanto, como lo han dicho, sería 2. Y vamos a ver ahora sí lo que son los constituyentes. ¿Y cuántos tendría? 3.
3. Tener 3 constituyentes, los cuales van a ser nuestro hidrógeno, nuestro oxígeno y nuestro carbono. Y en aquí ya sería, por último, nuestro... Y en aquí lo vamos a tapar. Podría ser con un reloj de vidrio. Cosa de que ya no tenga ese contacto. Entonces, para esto estaríamos en aquí, estaríamos viendo a lo que es nuestro hierro. En aquí lo que estaríamos teniendo al hielo. Y en aquí lo que estaría siendo nuestra agua, pero en líquida. Igualmente el hielo va a ser agua. Ahora, para esto, ¿qué sistema sería? ¿Cerrado, abierto o aislado? Cerrado. Cerrado. Ujú. Va a ser un sistema cerrado. Ahora, ¿qué nos seguiría? Las fases. ¿Cuántas fases tendría? 2. 3. 3. Ujú. Tendría 3 fases o sistema trifásico, en los cuales van a estar lo que es el agua en sólido, que sería nuestro hielo, el agua en líquido y como tenemos a nuestro hierro, nuestra limadura de hierro. Ahora de esto, ¿cuántos componentes tendría? 2. 2. Ujú. Tiene 2 componentes. De igual forma, ¿por qué en esto tendría 2 componentes? Porque en aquí vemos que estaría siendo el agua en forma líquida y en aquí estaría yendo el agua en forma sólida. Por lo tanto, van a ser 2 componentes. Y en aquí estaría el hierro. En aquí estaría formando lo mismo y en aquí uno diferente. Entonces, por lo tanto, es 2 componentes. Ahora hablaremos de mezclas. ¿Qué tipo de mezcla sería? Heterogénea. Heterogéneo. Ya. Mezcla heterogénea. Lo que le convierte a esta mezcla heterogénea va a ser el hecho de que tenga el hierro, la misma hielo que sería y el agua, que se pueda distinguir entre ellos. Y por último vamos a tener a lo que son nuestros constituyentes. ¿Cuántos serían? Son 3. 3. 3. 3. Está bien. Y los cuales van a ser lo que propiamente sería del agua, que sería el hidrógeno, el oxígeno y el hierro. Entonces, esto sería. Y creo que esto ya sería el último ejemplo. Ujú. Hasta ahí sería. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera volver a revisar?
Disculpe, Augusto, yo tengo una pequeña duda. En este Ya. último ejercicio, vaya, ¿no habría 4 fases? Digo, por el aire. Mm, sería una fase más, pero en caso de que estuviera tipo mayormente en contacto en sí. Ah, y aquí estuviera, ¿no? Mm, para este caso, a ver, lo voy a revisar ya y les mando para esto. ¿Alguna otra duda de eso? ¿O de alguno de las otras diapositivas? A ver. Ya. Disculpe, de la leche, ese yo no he podido entender bien de las fases. ¿Así? Ya. Después a los demás también los voy a... Ya, ahora sí. En la leche, como les iba explicando, cuando la vemos directamente a la leche, estaría siendo directamente, diríamos que va a ser una mezcla homogénea, ¿verdad? Porque solamente vamos a percibir en aquí una sola fase. Entonces, ya que vemos en aquí solo una fase, vamos a pensar que es homogénea. Pero, como les decía, en aquí está, aquí, ya. Que para ser considerado una mezcla homogénea, un sistema homogéneo, las partículas que lo van a formar no se observan ni aún con un lente de ultramicroscopio. Entonces, para esto estaríamos diciendo que por más que lo veamos con un microscopio, si es un sistema homogéneo, vamos a ver todo lo mismo. Si vemos con el microscopio el agua, vamos a ver que el agua va a estar en todo lado ahí. Entonces, en este caso sería para un sistema homogéneo que sea así, que sea todo bien uniforme, que dice que tenga las propiedades intensivas en todos los puntos de su masa. Y en el caso de la leche, de lo que estaba haciendo, es de que esta se va a observar que las partículas que lo forman, vamos a tener, bueno, en sí que sería que lo forman con diferentes instrumentos de observación. Entonces se va a poder observar a las partículas. Y lo mismo estaría pasando con lo que es propiedades intensivas en 2 o más puntos de su masa. A lo que me refiero con esto es de que en este caso, si lo vemos en un sistema homogéneo, todo tiene que ser igual, todo va a ser igual. Pero en un sistema homogéneo, por más que lo veamos, y bueno, en este caso en el heterogéneo va a haber, nos dice que podemos usar diferentes instrumentos para la observación. Y en este caso, para la leche, estamos usando lo que es un microscopio. Y en el microscopio estamos viendo, vamos a volver a la leche. En aquí estaríamos viendo con el microscopio. Entonces, para este caso, estamos viendo que tiene diferentes en sí serían sustancias que lo van componiendo. O sea, si fuera todo igual, estaría formada solamente por las micelas de caseína, por ejemplo. Y todo en aquí estaría formado por puros puntitos de estos, puras micelas. Pero al observarlo bien, vemos que también va a tener glóbulos grasos, estas micelas, su misma fase acuosa. Por eso estaríamos diciendo más o menos que es heterogénea. Ya, Hasta está bien.
Ya. Por eso también a estos se los llaman, como les decía, sistemas inhomogéneos, que van a ser según el método de observación que vamos a tener con ellos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ya. una consulta. En el tema de sistema y bases, he podido comprender lo que era sistemas, pero quisiera que por favor no me diera una definición de lo que es más sistemas con más especificación, por favor. Ya. Un sistema va a ser en sí, al sistema, en este caso lo estaríamos llamando como, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Ya. Bueno, aquí estamos viendo lo que sería un sistema, distintos tipos de sistemas, o sea, distintos tipos en los cuales van a tener, en sí sería como un recipiente para estos. Algo así lo tienes que ver más o menos. Tipo, algo que los contiene, un objeto que contendría algo. Algo así más o menos lo estaríamos viendo con este sistema. Y por eso van a ocurrir, en este caso, en este ejemplo que estaría viendo, que van a ser abiertos, cerrados o aislados. O sea, son así tipo de, ¿cómo se les llamaría? Tipo algo así como recipientes siempre, que estarías teniendo un objeto en el cual vas a contener otro. Disculpe, ¿y lo podría también llamar de una forma como un conjunto de fases o fase, algo así? Más o menos, ¿a qué te refieres con eso? En una parte de su diapositiva pude observar que tenía la definición de fase como una serie de capas que eran del sistema. Entonces me estaba dando esa idea de que también podría ser un sistema, un conjunto de fases, pero en el caso del sistema homogéneo me estaba confundiendo porque es solo una fase. Ya. Más respecto a las fases, eso, ¿no? A ver, vamos a buscar. En las fases más serían por la parte homogénea. A ver. Serían más que son cada una de las porciones homogéneas que van a formar un sistema. Tal vez te refieres a esta parte. Sí. Ya. Entonces sí, en sí estaríamos llamando mediante esto que van a ser porciones homogéneas, como lo vemos con este mismo ejemplo del aceite y el agua, y estas mismas que van a ser conformar un sistema. Entonces, a esto lo estaríamos llamando nuestro sistema. Ya. Ya, sí, en eso. Un sistema también va a ser que sean diferentes capas que se van a percibir en un sistema. Sí, un sistema también lo estaría llamando a lo que es, bueno, en sí sería este recipiente o esta forma que los va a ir conteniendo este sistema.
y que también podría tener bastantes fases, como lo habrías dicho, o en el cual se pueden percibir también fases. O también no siempre se podría percibir varias fases, sino también solamente se podría percibir una sola fase. Muchas gracias. ¿Algún otro? Yo tenía una pregunta sobre lo que dijo del estado del rayo, ese estado plasma, ¿no? Entonces, ¿la electricidad se podría considerar en estado plasma, estado plasmático? Mm. La electricidad. Mm, La electricidad en sí es un movimiento de electrones. Mm, Es igual, a ver, te lo voy a revisar. Cualquier información de estas, o cualquier dato de estos que te lo pueda encontrar, se los voy a enviar mediante el grupo, ¿ya? En esta pregunta, si me hiciste pensar, es una buena pregunta. La electricidad, si es considerado como un estado de plasma. Freddy, ¿no? Te lo voy a Es- responder por este. sí, exactamente. Por favor, me dio curiosidad saber eso. Sí, interesante tu pregunta. Ya. ¿Alguno más? ¿Naya? Sí, yo tengo una pregunta. Eh, el universo en sí es un sistema aislado, ¿verdad? Algo así le recordaba del colegio, pero no sé, creo. El universo como un sistema aislado. Sí. Ya. ah, el- Me parece que es más algo que va en constante expansión. Mm, Igual, de la misma forma, te lo voy a ver. Cualquier dato que podría encontrar, porque en ese momento no se me ocurre, la verdad. Te lo voy a enviar, se los voy a enviar por WhatsApp, cualquiera, hasta un paper o directamente o si es mejor, si hay videos, se los voy a enviar. Esto sería Naya, ¿no? Sí, está bien, gracias. Ya. Me agradan esas preguntas, chicos. ¿Alguno tiene otra pregunta? Ya. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la clase. Entre esas dos preguntas que hicieron, que son demasiado interesantes, se los voy a ir mandando. ¿Ya? Y así concluiría la clase. Nos vemos para el siguiente lunes. Y esto se los voy a enviar de igual forma. Y la clase igual grabada, esta vez sí se los voy a enviar. La anterior tuve problemas con el audio. Eso sería, chicos. Vamos a dejar de compartir. Finalizar. Mantener. Ya.
Y esto sería la clase de hoy. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego, gracias. Auxi. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Luego. Chao, chicos.